Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Castañeda, estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta clase me corresponde explicar lo que son las propiedades y las aplicaciones de la derivada, ¿vale? Para esto vamos a comenzar con las propiedades. Vamos a comenzar explicando las propiedades de la derivada. Bueno, una de las propiedades que tiene la derivada se cumple en la linealidad. Cuando una función es lineal, digamos que dada una función lineal, digamos f, ¿sí? Dada una función lineal f, esta función f, digamos que puede verse, pongámoslo así, una función lineal f, su derivada, f' de x, digamos, su derivada existe y es constante. Entonces, en una función lineal, si tenemos una función lineal, a ver, pensemos en lo siguiente. Una función lineal, como lo dice el nombre, es la función que nos va a determinar una línea. Imaginemos que tenemos, como con otro color, que tenemos un plano ordenado, y que tenemos una función f, que esta es nuestra función f. Esta función, como es una función lineal, lo que hace es mostrarnos el comportamiento de una línea. ¿Qué es la derivada en sí? Como decían ya mis compañeros, la derivada es el cambio de... sí, los cambios que tiene esta función. En este caso, son los cambios de f con respecto a x. ¿Sí? ¿Cómo cambia f de x cuando yo cambio x? Eso es la derivada, son los cambios. Sí, es la razón de cambio que tiene mi función. En este caso, cuando yo tengo la derivada, este cambio es siempre el mismo. O sea, el cambio que va a haber entre dos puntos de la función, pues siempre va a ser el mismo. Es decir, cada que me corro 2 en x, me corro 1 en y. Cada que me muevo 2 en x, me corro 1 en y. Es decir, este cambio siempre es el mismo. La derivada también se puede decir que es la pendiente de la recta que es tangente a la curva. En este caso, pues tenemos una línea recta. Entonces, nuestra pendiente va a coincidir exactamente con la función. Entonces, lo que nos va a dar como el valor que nos da es una pendiente, y la pendiente de esta recta es la misma en todos los puntos. Cuando yo hablo de la derivada de una función lineal, lo que me va a resultar de esta derivada, de la derivada de una función lineal, es una constante. Por ejemplo, si tenemos la función, pongamos un ejemplo, si tenemos la función fx, a ver si me va a espacio, sí. La función fx igual a 5x más 3, ¿sí? Esta función, la transmisión es un poco lenta, esta función fx igual a 5x más 3 es una función lineal. Entendemos que es una función lineal porque es una función de primer grado. Si la ecuación o la función es de primer grado, entendemos que lo que nos está mostrando es una línea. ¿Sí? El comportamiento de una línea, o si la graficamos, va a ser una línea. Cuando nosotros aplicamos la derivada, aquí vamos de otro color, f' de x, que es la derivada de la función, lo que vamos a hacer es derivar término a término, ¿listo? Teniendo en cuenta que el más nos separa los términos, pues vamos a derivar esa función que tenemos ahí. La derivada de 5x es 5, y la derivada de 3, como 3 es una constante, pues la derivada es 0. Entonces nos va a dar más 0, pero pues esto no hay necesidad de ponerlo. Ponemos solamente 5. Es exactamente lo que les decía. Cuando tenemos la función, cuando tenemos una línea recta, cuando nuestra función es una línea,
La derivada que nos da realmente la pendiente de la recta que es tangente a esa función, a la curva que genera esa función, pues como tenemos una línea recta, pues el resultado debe darnos realmente una pendiente constante, porque no hay variación en el movimiento, ¿vale? Ahora, ese es en el caso de la derivada de una función, de una función lineal, que realmente no hay, aquí no hay mucho que hacer. Ahora, hablemos en el caso de la derivada de un producto. Hablemos ahora de la derivada de un producto. La derivada de un producto da una función g, no, da una función fx y gx, digamos para hacerlo más sencillo, que son diferenciables, es decir, que existe la derivada de ambas funciones. La derivada del producto, o sea, la derivada de f, hagámoslo así. Digamos que f producto g, llamémoslo que es una nueva función. Llamemos a esta nueva función, que es un producto, llamémoslo hx. Entonces, f producto g es una nueva función hx. Entonces, h'(x), es decir, la derivada de este producto, ¿qué va a ser? Pues viene siendo la derivada de f, o sea, f'(x), multiplicado por g de x más g'(x). Esto no importa el orden del producto, se puede multiplicar primero la derivada por f sin derivar o cualquier orden, igual es un producto. Más g' por f. ¿Sí? Esto vendría siendo la regla del producto para las derivadas. Bueno, en este caso, pues podríamos poner como ejemplo, da una función, digamos que hx. Hx es igual a 5x al cuadrado por seno de x. 5 seno de x por x al cuadrado. Bueno, ¿qué vendría siendo entonces h'? Pues sería, teniendo en cuenta, a ver, desglosémoslo un poco. Podría yo decir que f de x es igual a 5 seno de x y que g de x es igual a x al cuadrado. En ese orden de ideas, f' de x vendría siendo, ¿cuál es la derivada del seno de x? Coseno. Entonces nos quedaría 5 por coseno de x. Y g' de x, que es la derivada de g, daría 2x. Entonces, ¿cómo nos quedaría la derivada o h'? H' sería f', o sea, 5 coseno de x, por 2x, perdón, es por g sin derivar, por x al cuadrado, más la misma sin derivar, es decir, 5 seno de x, que es f sin derivar, por la derivada de la segunda, es decir, por 2x. Bien, entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. h' de x vendría siendo 5 coseno de x por x al cuadrado más seno de x por 2x. Esa sería una forma en la que se podría escribir la derivada de esta función de una manera sencilla. Sí, esto es lo que vendría siendo lo que se llama la regla del producto para derivadas. Ahora, existe también en las derivadas la regla del cociente.
la derivada de un cociente, pero realmente la derivada de un cociente es la misma para el caso de la regla del producto, pero vamos a mostrar cómo funciona para la derivada de un cociente, para que vea cuál es la similitud con la regla del producto. Vamos a hablar de la regla del cociente. Dadas las funciones, hablemos de f de x y g de x, son diferenciables en todo su dominio, que son diferenciables y que g de x es distinto de 0, que g de x es distinto de 0. Y llamemos ahora h, digamos que h es lo mismo que f de x sobre g de x. A ver, sabemos que si g está dividiendo, el hablar de g dividiendo es lo mismo que yo decir que h de x es igual a f de x por g de x, por g, escribámoslo así, por 1 sobre g de x. Bueno, vamos a aplicar esta derivada, vamos a aplicar esta derivada como la derivada de un producto. Ya entendemos cómo funciona la derivada de un producto, entonces vamos a aplicar esta derivada como la derivada de un producto. Para esto voy a borrar todo y voy a dejar únicamente h de x. ¿Ok? Bien, cuando hablamos de h de x, h' de x. Bien, cuando hablamos de h' de x, o sea, de la derivada de x, sabiendo que esto es un producto, si utilizamos la regla del producto, tendríamos que sería la derivada del primero, que en este caso el primero es f de x, pues la derivada del primero sería f' de x por el segundo sin derivar, o sea, por 1 sobre g de x. Esa sería nuestra primera parte. Más. Y aquí es donde cambia un poco y por esa razón está escrito también como una propiedad aparte la derivada de un cociente. Vamos a cambiarle color para hacerlo más claro. La derivada de 1 sobre g de x, a ver, tengamos en cuenta que esto es g de x elevada a la menos 1. Bien, si nosotros resolvemos la derivada de g de x, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué es la derivada de g de x a la menos 1? Pues primero bajamos el menos 1, nos va a quedar menos 1 por g de x a la menos 2, porque hay que restarle 1, bajamos el que está acá arriba, lo bajamos acá a multiplicar, y al que está acá le restamos 1, entonces nos va a quedar a la menos 2, tengamos esto presente, por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? Pues la derivada de g de x. ¿Y cuál es la derivada de g de x? Pues g' de x. Entonces esto es lo que vendría siendo, esto que tenemos aquí es lo que vendría siendo la derivada del segundo término. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Menos 1 por g a la menos 2, g de x a la menos 2 por g' de x. Como aquí va un más, ese más no hay necesidad de dejarlo, porque aquí tenemos un menos 1, entonces nos va a quedar menos, el 1 no lo ponemos, g de x a la menos 2 por g' de x. Bien, esto lo podemos borrar. Y ahora tenemos lo siguiente. Entonces sería la derivada del primer término, por el primer término. La derivada del primer término por el segundo sin derivar, que es lo que tenemos. Más la derivada del segundo término por el primero sin derivar. Entonces esto es por f de x. Ahora, aunque ya lo explicamos, aunque ya se explicó en un ejercicio anterior, hay algo que se llama la regla en las derivadas,
que se llama la regla de la cadena. Y es, en pocas palabras, que si yo tengo h de x, una función, que es una función, bueno, pues decimos que es una función compuesta, que es una función f de g de x, que es una función compuesta. Entonces, h' de x va a ser igual a la derivada de f de g de x por la derivada interna, por g' de x. Eso es sencillo. A ver, realmente lo que estamos diciendo es que si yo tengo la función, esto lo podemos demostrar, pero mostremos un ejemplo simplemente. Si yo tengo la función, f de x, h de x, yo tengo la función h de x igual a al seno, ahora con coseno, para variar, al coseno de x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de esta función? Es decir, ¿cuál sería la derivada? ¿Qué sería h' de x? Bueno, pues sería la derivada de la función exterior, la principal, que estamos dando la derivada del coseno, que decimos que la derivada del coseno es menos el seno, menos seno de lo que ya tenía ahí, que es menos el seno de x al cuadrado, por la derivada interna, que en este caso la derivada interna, ¿qué sería? Pues sería la derivada de x al cuadrado, o sea, por 2x. Y esto es lo que se llama la regla de la cadena. Es decir, la derivada de la función principal, la función más exterior, lo que está por fuera, va a ser igual a la derivada del exterior, que en este caso es la derivada del coseno, que es menos seno de x al cuadrado, mantenemos lo que está dentro de la función, multiplicado por la derivada de la función interna, perdón, que es la derivada de x al cuadrado, y la derivada de x al cuadrado pues es 2x. Fines prácticos, cuando yo hablo de la derivada de una función, estoy hablando de cómo cambia la pendiente de la recta que es tangente a esa curva. Voy a hacer un ejemplo. Aquí no es fácil de ver. Bueno, vamos a hacer un ejemplo así. Sencillo. Vamos a hacer un ejemplo gráfico. Supongamos que tenemos estamos sobre este plano. Voy a hacer un poquito al lado aquí para poderlo ver. Que estamos sobre este plano. Y tenemos una función f de x que se comporta, hagámoslo más sencillo, así. No. Una función f que se comporta así. Bueno, digamos que se comporta así. Yo puedo, vamos a ver, hagámoslo aquí en el computador. Yo puedo acercarme a esta función. Veamos lo siguiente, todas las funciones que son diferenciables tienen una característica y es que si yo me acerco mucho a ellas, en cierto punto la pendiente de esa función se va a parecer mucho a la función, va a tener el mismo recorrido de la función. Vamos a ver si esto me lo permite ver lo suficiente. Bueno, aquí no es lo suficientemente claro, pero digamos, vamos a intentar verlo por fuera, desde un punto en el que sea visible. Si yo tengo esta función, vamos a ver cuál es la pendiente en este punto. Vamos a calcular la pendiente en este punto.
la derivada en ese punto. La derivada en ese punto sería la función de la pendiente. ¿Sí? Nos daría la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, si yo tengo, digamos que esta es... Vamos a ver. Si esta es la ecuación... Segundo lo hago aquí. Exacto. Bien, aquí el ejemplo no es perfecto, pero logra acercarse. Si yo tengo una función, digamos como esta que estamos viendo aquí en este momento, yo puedo... Entendemos que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente a ese punto, ¿sí? Si yo me acerco a esta función, va a haber cierto, si yo me acerco a la función en este punto, va a haber cierto sector en el que la función y la pendiente de la recta tangente coinciden. Por eso yo aquí puedo determinar cómo es el comportamiento de la función. Son muy cercanos, son muy similares. La función se estará comportando, perdón, la pendiente, la función tendrá el mismo comportamiento de la pendiente en los alrededores de este punto, ¿sí? Yo sé que cuando esa función alcanza su máximo en el punto máximo, la función, a ver, la función está pasando de crecer a decrecer. ¿Sí me vamos a entender? La función pasa de estar creciendo a decreciendo. Hay un cambio de... sí, entendemos que la pendiente lo que nos está mostrando es cómo cambia esta función. Entonces hay un punto, ella está cambiando, sube y luego baja. Si ella sube y luego baja es porque tenemos un punto máximo o un punto crítico, pero digamos que un máximo en ese sector, sí. Tenemos un punto máximo en ese sector. Entonces la función está subiendo y luego bajando. Pero si está subiendo y luego bajando es porque llega a un punto en el que no está haciendo nada. Es decir, sube, baja, pero no es que pase de subir a inmediatamente a bajar. No porque esta función es diferenciable. Una función diferenciable es suave. O sea que si sube y baja, hay un punto en el que ella es cero. No hay ningún cambio. Ese punto es donde la derivada se hace cero. Donde la derivada se hace cero. Entonces ya sabemos que si ese punto es donde la derivada se hace cero, miremos aquí digamos que esta azul es donde la derivada está haciendo cero. O sea que aquí es donde f, la nombramos f, bueno, donde esta función f' es cero, es donde f es máximo. Entonces, si yo calculo la derivada de una función, supongamos que esta función es f de x al cuadrado más, perdón, es f de x es igual a x al cuadrado más 5x más 2. Supongamos que eso es esta función. Da igual qué función sea, pero supongamos que es esta función. Estaba escribiendo sin mostrar. Supongamos que es esta función azul que estamos viendo aquí. ¿Sí? ¿Y qué es esta función? 5x al cuadrado más 5x más 2. Si esta función tiene un máximo, pongamos aquí negativo para que realmente tenga un máximo. Si esta función tiene un máximo, me lo va a arrojar donde la derivada sea 0. Entonces, ¿yo qué digo? Ah, bueno, ¿cuál es la derivada de f? F' de x vendría siendo menos 2x más 5, porque la derivada de 5x es 5, la derivada de 2 pues es 0, porque la derivada de una constante es 0. ¿Por qué? Porque las constantes no tienen cambios, no hay variación en la constante. Entonces, como la derivada es un cambio, no habría un cambio, la derivada es 0.
Entonces, f' de x vendría siendo esto. Y si yo quiero que esto sea igual a 0, ¿cuándo esto es 0? Ah, bueno, pues simplemente menos 2x más 5. ¿Se está viendo? Sí. Menos 2x más 5 es igual a 0. O sea que x es igual a 5 medios. Menos 5 dividido el 2. 5 medios. O sea que esta función es máxima. Se supone que este máximo se alcanza cuando x es 5 medios. Y eso lo que me dice es cuando mi función es un máximo. Tengamos en cuenta lo siguiente. Si yo no tuviese esta función, sino que tuviese una función con otro tipo de comportamiento, es decir, si la función que yo tengo más bien es así, ¿sí? Yo igualmente en ese punto tendría un mínimo, pero esta función viene de decrecer a empezar a crecer. Y como es una función suave, ella no pasa de crecer inmediatamente de decrecer inmediatamente a crecer, sino que viene creciendo y luego pasa a crecer suavemente. Eso que es el hecho de que la función sea suave o infinitamente diferenciable, digamos que es suave, el hecho de que sea suave hace que haya un punto en el que entonces no hay decrecimiento ni crecimiento, entonces está en cero y eso me determina cuál es el mínimo en esta región, en la región que esté evaluando la función. Y ese mínimo se calcula de la misma manera. Veo cuando la derivada se hace cero, porque la derivada se hace cero cuando no hay un movimiento. Y esto pues me va a arrojar en qué punto de la función la derivada realmente es cero. Bueno, realmente cuando yo derivo la función en general, se necesita un poco más de análisis. Yo puedo hacer la derivada segunda y si la derivada segunda es negativa es un máximo. Bueno, pero realmente la aplicación como tal en la primera derivada es para hallar unos puntos críticos. Me dice si es un punto máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Bien. Y esto sería como tal lo que vendrían siendo las propiedades de la derivada y cómo es su aplicación en la matemática.